Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Un saludo. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Qué gusto estar este viernes con mis queridísimos, con Arturo Brennan, Rafael García Villegas. ¿Cómo estás, Rafa? Laura Barrera, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos ya cerrando esta semana y como es costumbre, con propuestas musicales muy atractivas. Maestro Brennan. Cuéntanos. Laura, Rafa, hola a todos. La buena noticia de hoy que les vamos a compartir y detallar es que todavía quedan funciones, varias, para que vayan a ver la muy interesante ópera de cámara Las Cartas de Frida, de Marcela Rodríguez. ¿Quién creen que viene de invitada? A ver. Frida Kahlo. No se lo pierdan. ¡Guau! Bueno, eso lo quiero ver. También nos vamos a platicar de ciencia. ¿Sabían que estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica, la revolución digital? ¿Qué implica esto? Karen Rivera nos ha preparado un reportaje detallado a propósito de la misma y además haremos un viaje a las profundidades del espíritu acuático de nuestra tierra. Con un proyecto que se llama Hoyo Negro, que se han descubierto cosas como Naya y la megafauna, el tigre de dientes de sable. Imagínense esto en las profundidades, en oquedades que alguna vez estuvieron abiertas y ahora están cubiertas de agua marina y agua dulce. Esto y mucho más en Noticias 22. ¿Comenzamos? Comenzamos. Comenzamos con fotografía. Carlos Latapí cumple 3 décadas de retratar algunos de esos rostros más famosos del México contemporáneo. Y lo celebra con una exposición al desnudo. Del daguerrotipo a la fotografía digital, Carlos Latapí forma parte de una dinastía que por más de un siglo se ha dedicado a este género. Antes de nacer ya hacía clic. Fíjate que tengo la fortuna, Salvador, de que mi familia son de los primeros que traen la fotografía a México. En realidad mi bisabuelo trae la fotografía a México, el daguerrotipo, lo empiezan a ponen una tienda en México y de ahí pues nos venimos, ¿no? con mi tía, que es Aurora Eugenia Latapí, que es la alumna más destacada del maestro Agustín Jiménez, y bueno, pues ya después a mí me toca seguir esta dinastía. Y para celebrar 3 décadas de actividad ininterrumpida, el artista de la lente lo festeja con Colores Humanos 2, colección de 27 fotografías de desnudo. El desnudo pues es el lienzo donde estamos vistiéndolos con luz. El vestirlos con luz implica, ¿no?, el tener el conocimiento, pero aparte lo que hace la luz es que los envuelve, les da la magia, les da las formas, les da la belleza. Entonces, por eso te platicaba antes de la luz. La luz es como el elemento, ¿no?, básico, ¿no? Fotografía, escribir con luz, ¿no? O sea, si no tienes luz, no tienes nada. Y entonces hoy hemos evolucionado un poquito con la luz de los LEDs, ¿no? Con todo lo que está pasando ahora nuevo en el mundo. Y sí, evidentemente no es una luz diferente, pero sí es una luz como muchísimo más mágica. Con esta exposición, Latapí también muestra la evolución que tras la cámara ha logrado. Estas están sublimadas. ¿Qué quiere decir, no? Que es un transfer sobre una lámina de metal en este caso, y entonces la sublimación lo que está haciendo es que se mezcla con lo plateado y entonces hace que las formas se vuelvan totalmente diferentes. Hoy es una de las partes muy evolutivas de la fotografía, que no tiene límites. Colores Humanos 2 se presenta en la Fundación Sebastián, ubicada en Avenida Patriotismo 304, Colonia San Pedro de los Pinos. La entrada es libre. Nuestras fotos están muy incluyentes, ¿no? Tenemos una pareja de amigos que están próximos a casarse, en una foto muy, muy llena de amor, ¿no? Tenemos pues, personas abiertamente gays que están modelando y están abriendo su corazón, ¿no? Amigos míos heterosexuales. O sea, en realidad no es un tema de género, sino en realidad es un tema de poder disfrutar el amor y de poder disfrutar la belleza. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Padres de familia y niños incomprendidos tienen una nueva oportunidad para conciliar sus diferencias por medio del teatro. Mi hermano Tomás tiene 3 años. A mí me gusta jugar con él, pero es un poco latoso. El viaje de Ali es una obra codirigida por Mari Carmen Núñez Utrilla y Verónica de Alba, cuya historia gira en torno a una pequeña niña de 7 años que se siente atrapada y ante la imposibilidad de cambiar su realidad, se siente frustrada y enojada.
La obra dura 40 minutos, entonces sí, es muy cortita, es muy divertida. Los niños se reconocen, los adultos también se ven ahí reflejados todo el tiempo, ¿no? Hay un discurso para ellos y hay un discurso para los niños y cada quien entiende y se lleva lo que quiera. El mensaje para los adultos es muy claro. Minimizamos los sentimientos de los niños, con frases como ya se te pasará, no tiene nada o al rato se le olvida. Solo vemos las cosas desde nuestra perspectiva. La educación emocional no es solamente de los niños o solamente de los adultos. Como adultos también hay que recordar que los problemas son problemas en la infancia y en la adultez, ¿no? Hay problemas para todas las edades y no son menos o más importantes unas que otros. La obra busca que el público infantil aprenda a lidiar y a reconocer sus emociones para así poder darles alguna solución. En este viaje, la pequeña Ali será guiada por Baruch, un ser de luz. Yo podría cambiar algo. Si no, mira qué bien has desordenado tu cuarto. Y uno anda arrastrando desde niño frustraciones, problemas, cosas que uno no comprende. Esas cosas van creciendo conforme va pasando el tiempo y de adultos evidentemente no se curan así nada más, ¿no? Al contrario, crecen y pues se vuelve cada vez más complicado resolverlas. En cambio, si vamos resolviendo los problemas conforme se van presentando, pues justo hay una madurez emocional. Está oscuro, está la luna y hay estrellas. El viaje de Ali se presenta todos los sábados y domingos a las 12:30 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Julio López. Baruch. ¿Sí? No veo nada. Ahora vamos con artes visuales, artes plásticas, con la presencia de 208 galerías de 29 países. Inició la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. Vámonos hasta allá. Francina Islas nos tiene el reporte. Con censura y gran polémica, comenzó la Feria de Arte Contemporáneo Arco. Apenas se pudo exponer unas horas la obra Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, que incluía, entre otras, 3 fotos de presos catalanes detenidos por los recientes conflictos en torno a su anhelada independencia. Tras las presiones políticas, la dirección de Arco decidió pedir a la galerista Helga de Alvear la retirada de dicha obra. La reacción en el sector cultural no se ha hecho esperar. Me parece que es volver a unos años a los que no nos gustaría volver. Creo que el arte, sobre todo, tiene que mostrar libertad, ¿no? Y no se pueden censurar las obras de arte, y menos dentro de un evento como Arco. La obra de la discordia fue adquirida por un empresario por 80.000 euros. Este año, en lugar de un país invitado, Arco dedicó su programa especial al arte futuro, reuniendo propuestas eclécticas como la de Eduardo Daniel Navarro, quien 2 veces al día preparaba una sopa con los dibujos que realizó en papel arroz con pintura vegetal. La distancia existe en un inicio, pero después, mediante la sopa, hay como una comunión entre la obra y el espectador, en donde ambos se hacen una única cosa y ya la distancia se pierde y la obra está dentro del observador y no por fuera. Entonces hay como un intercambio de roles, ¿no? De quién observa a quién. Si hubiera un rasgo general a definir, no solamente en los artistas presentes en esta sección, sino en muchos otros, y también se corresponde con formas tecnológicas, es la expansión de una forma moderna de entender la experiencia como divisoria entre los órganos, a una forma mucho más empática, a una forma que entiende que hay memoria en los materiales, pero que también hay una serie de puentes que pueden establecerse entre lo orgánico y lo no orgánico, y entre lo humano y la naturaleza. Yo creo que eso está muy presente en toda la sección también. Marzo ha sido este año la única galería 100% mexicana que participó en el programa general. Traemos la obra de Daniela Libertad, que es una artista mexicana, joven, la obra de Virginia Caldwell, que es una artista estadounidense, pero que su trabajo y su trayectoria ha sido muy importante en México. Digamos que ella se desarrolló como artista en México. La obra de Lucas Imous, que es un artista brasileño, y de Jong Oh, que es un artista de Corea. En la sección de Opening participó Tiro al Blanco con obra de Roberto Turnbull.
Bueno, Roberto siempre ha sido como un artista muy importante en el desarrollo de la plástica en México. Desde los 80 ha sido alguien como muy propositivo, no solo en la estética ni en la materia, sino desde la forma, desde una visión como distinta de apropiarse de los materiales para generar otro tipo de estética en el trabajo, y se ve en sus dibujos, se ve en su pintura. La mayor parte de artistas mexicanos que podemos encontrar en Arco son a través de galerías extranjeras como Eduardo Sarabia. Estas son unas piezas en las cuales él trata un poco todo el tema del narco. Las cajas hacen un poco tanto referencia igual a los productos, las cajas de productos nacionales que utilizan los narcos mexicanos para llevar pues la droga a Estados Unidos, y las cerámicas son la técnica, digamos, clásica de hacer las cerámicas en México, y a su vez pues trata también el tema del narco. También podemos encontrar obra de artistas mexicanos como Bosco Sodi, Jorge Méndez Blake o Teresa Margolles. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, ¿qué les parece? Son las propuestas de arte contemporáneo que están sonando allá en Madrid. No lo entiendo. Hay cosas que no alcanzo a entender. Lo que sí comprendo es que vamos a una pausa y tenemos mucha más información aquí en Noticias 22. Volvemos. Tras 2 años de trabajos, investigadores del proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro han logrado recrear de forma virtual la cueva sumergida donde hace una década se encontró el esqueleto más antiguo de América. Investigadores del proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro se reunieron en el Museo Nacional de Antropología y dictaron conferencia. La presentación estuvo a cargo de la arqueóloga Pilar Luna Herreguerena, investigadora del INAH y coordinadora general del proyecto. El maestro Alberto Nava Blanc, uno de los descubridores del sitio, que trabaja en el modelo en 3D del lugar, platicó sobre el proceso y avances del proyecto. Si uno quiere hacer, por ejemplo, un modelo de 3 dimensiones, uno lo puede hacer con una cámara. Si yo tengo una cámara y uno va alrededor de un objeto y le toma muchas fotos, las fotos tienen que tener bastante traslapación de la imagen, con mucha repetición, y esas imágenes se pueden pasar a un programa que te produce un modelo de 3 dimensiones. Te produce un montón de punticos chiquitos que si los pones todos juntos, el objeto te parece casi real. Y usando todo eso, pudimos hacer un modelo de 3 dimensiones del cráneo y la mandíbula de Naya, mientras el cráneo todavía estaba bajo el agua. O sea, el cráneo estaba bajo el agua, le tomamos las fotos y esto sale, y aquí tenemos un modelo de 3 dimensiones del objeto sin tener que sacarlo. En algún momento decidimos, o nos hicimos la pregunta, ¿podríamos hacer eso para hacer un registro total del sitio, el piso, las paredes, los túneles? Y dijimos, bueno, vamos a probarlo. Y lo primero que hicimos tratar de hacer un modelo de 3 dimensiones del piso de Hoyo Negro. Y la idea era ir desde un lado hasta el otro tomando fotos en línea. El doctor James Chatters nos habló sobre la trascendencia del hallazgo de Naya y lo que su esqueleto revela acerca de la vida de los primeros pobladores de América. Este descubrimiento hecho en 2008 fue particularmente emocionante porque significó que podíamos hacer buenos cálculos de la estatura de Naya a partir del fémur y conocer algo de su vida reproductiva a partir de su pelvis. Para ver cómo pudo haber lucido Naya, mi amigo, el escultor Tom McClelland, y yo hicimos una reconstrucción científica de su rostro, trabajando a partir de una impresión 3D de su cráneo. El proceso incluye la reconstrucción de los músculos del rostro. En estas imágenes pueden ver qué tan cerca del cráneo se forma la cara. Una mujer joven de alrededor de 16 años, con una altura promedio para su tiempo y muy esbelta, se movían frecuentemente en busca de comida, pero sus delicados brazos indican que no cargaba mucho.
Por su parte, el Dr. Blaine Schubert, director del Centro de Excelencia en Paleontología de la Universidad Estatal de Tennessee del Este, impartió la conferencia Naya y la megafauna, del tigre dientes de sable al perezoso gigante y el oso de cara corta. En esta inmensa oquedad de 62 metros de diámetro, se han encontrado restos de 42 animales del Pleistoceno tardío pertenecientes a 13 especies, 7 de ellas extintas. El hallazgo de esta gran oquedad inundada, considerado por la comunidad científica como uno de los 10 más importantes del mundo, deriva del proyecto de investigación que desde 2011 lleva a cabo la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Óscar Helguera, Noticias 22. Un mundo fascinante el que se encuentra en esos sitios. Y bueno, vamos a otros asuntos. 50 años después, el Sargento Pimienta y su club de corazones solitarios se resisten al olvido. El arte detrás del emblemático disco de los Beatles llega al lunario del Auditorio Nacional. Vamos a ver de qué se trata. En el marco del 50 aniversario del disco Sgt. Pepper de The Beatles, el lunario presenta la exposición Sgt. Pepper a través de la lente del fotógrafo Michael Cooper. Es un disco que se tomó 5 meses la grabación, o sea que no es un periodo común, es un periodo largo estos 5 meses, y en el que se pudieron dar el lujo de jugar mucho, de experimentar mucho, y se nota. Hay canciones que nos dejan ver justamente ese jugueteo que tuvieron. Ahora, para la portada, pues tenían que ofrecer algo nuevo, ofrecer algo especial y retratar la época. Esta portada, este disco sale en marzo de 1967. Entonces, estaba pasando todo. Los 60s estaban en su máxima expresión y justamente lo que quieren hacer es dar como un collage de esa época. Esta producción, la octava de la agrupación, es el tercer disco más vendido en la historia y es considerado el primer álbum pop conceptual. Haciendo uso de muñecos de cera y fotografías, la portada muestra a los integrantes de la banda rodeados de personajes emblemáticos de la época como Marilyn Monroe, Marlon Brando, Carl Jung y Albert Einstein. Esta idea fue del productor del disco, quien le pidió a Michael Cooper hacer el registro de la producción de la portada. De esta manera, las 45 imágenes que se presentan en el lunario son por demás reveladoras. ¿Qué hace Michael Cooper? ¿Por qué era tan famoso? En palabras de John Lennon, fue quien quien retrató la época de los 60, la década de los 60 de la mejor manera. O sea, en que nadie logró captar la esencia como lo hizo él. Y entonces, ¿cuál era el secreto? Que él era un fotógrafo invisible. Entonces uno puede ver desde que llegaba en la caja con la muñeca, puede ver bocetos, puede ver, por ejemplo, a Michael Cooper y a Robert Fraser discutiendo en cómo acomodar las cosas, limando detalles. Y entonces justamente la exposición es eso, nos lleva del recorrido de cuando apenas está empezando todo, donde no hay gente en el set, a cuando están montando ya las flores en el suelo, cuando llegan los Beatles. Noticias 22, Alberto Aranda. Una de las portadas más polémicas y estudiadas del cuarteto de Liverpool. Y en otros temas, un grupo de reclusas yucatecas toma la palabra en el Teatro La Capilla para hablarnos de Coraza. A partir del proceso que Conchi León llevó a cabo con reclusas del Centro de Reinserción Social de Mérida, escribe De Coraza, una obra que parte del teatro documental y en cuya estructura expone los pasos de 4 personajes. Yo tenía el deseo de trabajar con las mujeres desde hace mucho tiempo porque es un tema muy importante para mí, el universo femenino, la violencia, la maternidad, pues crecí entre puras mujeres en un gran matriarcado, pero no se me había permitido, solo se me dejaba trabajar con el área masculina y ahí estuve trabajando durante 5 años, hasta que el año pasado me permitieron entrar a trabajar con ellas y fue muy difícil, fue mucho más difícil que con los hombres, porque las mujeres tienen el estigma del abandono cuando caen en la cárcel, lo primero que pierden es a los hijos, el marido las abandona. Teresa la bonita llegó aquí como llegamos todas, madreada y jodida, gracias a un cabrón que le jodió la vida. Cuando empezó a trabajar con las mujeres en prisión, ellas llevaban puesta otra coraza.
una que no les permitía hablar libremente de los tiempos difíciles o de los delitos que las mantenían ahí. Solo el tiempo y la confianza permitieron que se quitaran la coraza de la censura. Hay 2 monólogos específicos que están exactamente como ellas los escribieron, solamente en este yo aumenté esa línea de hay religiones donde es más fácil querer a un homicida que a un homosexual. Y 2 ellas me los contaron y yo los escribí. Y al final, buscando dar un poquito de esperanza, contestar preguntas específicas como cuál es su relación con Dios, qué es lo primero que van a hacer cuando salgan de ahí, qué aprendieron, porque dicen que hasta en los momentos más difíciles aprendes algo, ¿no? Y entonces yo les pregunté, ¿realmente sí se aprende algo? ¿Qué aprendieron? Y cuál era su situación cuando cayeron a la cárcel. Se llevó a la muerte con ella. El tiempo pasó. Y Teresa, igual que todos los que prometen venir a vernos, nunca volvió. Las actrices Adi Teller, Ilse Morfín, Susi Estrada, Susan Tax trabajan como un colectivo bien integrado que radica en Yucatán, de donde también es oriunda, a donde siempre retorna la dramaturga, directora y actriz. La mujer se llamaba Teresa. Es algo que me alimenta. Siempre regreso, siempre tengo que regresar ahí a mis imaginarios, a mis olores, a mis imágenes para poder compartirlas con el espectador. Y es muy curioso porque aquello de si quieres ser universal, habla de tu aldea, yo lo he comprobado. Siempre hay muros que dividen lo bueno de lo malo. Amigos de Canal 22, estamos aquí en el Teatro La Capilla. Yo soy Conchi León y estamos haciendo la obra de Coraza, que son testimonios de mujeres de una cárcel en Mérida, del Centro de Readaptación Social de Mérida. Nos quedan solamente 2 funciones, 24 y 25 de febrero, que son sábado a las 7 de la noche, domingo a las 6 de la tarde, con una compañía 100% yucateca. Vengan, de verdad, es toda una experiencia. Necesito que me hagas un favor, mami. Ay, no puedo. ¿Ves por qué no me gusta venir a verte? Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Te lo dije, y te lo dije, y te lo dije. Vamos a la pausa y antes... Los invitamos a que el próximo viernes a las 10 de la noche sintonicen Marquesina 22 rumbo al Óscar, por supuesto, en esta misma frecuencia, Canal 22, donde estaremos evaluando y ya con las quinielas previas a lo que se vivirá en una semana 90, ya entrega de estos premios Óscar. Pero por lo pronto, hay repetición. Retransmisión el domingo a las 5 de la tarde. Y por lo pronto, para que también vayan ustedes haciendo su quiniela, quienes compiten por el mejor guión adaptado. Y una pausa. Ya es todo un acontecimiento que los miembros de la Academia de Hollywood hayan considerado por primera vez en la categoría de Mejor Guión Adaptado una historia inspirada en un personaje ficticio de un cómic. Nos referimos a Logan. Wolverine ha tenido una dolorosa y digna despedida. Todo lo que alguna vez tuvo y quiso ha desaparecido. Los ideales se fueron, la lucha fracasó. La historia de un renegado llega a su fin. Sin embargo, la cinta favorita para llevarse el reconocimiento es Llámame por tu nombre, dirigida por Luca Guadagnino, escrita por James Ivory y basada en la novela homónima de André Aciman. El romance veraniego entre un joven de 17 años y un hombre mayor ha cautivado al público y a la crítica en todo el mundo. Los otros largometrajes nominados son Apuesta Maestra, The Disaster Artist y Moodbound. Bueno, actualmente se están dando muchas convergencias, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial. Esto está llevando a los expertos a asegurar que la cuarta revolución industrial ya está en marcha. Karen Rivera nos explica cómo afecta al ser humano este acelerado ritmo de los avances tecnológicos. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Me da mucho gusto saludarlos en este Viernes de Ciencia. Algunos investigadores aseguran que en el siglo XXI comenzó la cuarta revolución industrial y que esta revolución permitirá en unas décadas modificar las habilidades del ser humano.
¿Cuál es el papel de la biología moderna? ¿Será posible que el CRISPR, la técnica de edición genética que permitió modificar embriones humanos, pueda modificar habilidades como la inteligencia, la memoria o el rendimiento en el deporte? Las respuestas a estas preguntas las tiene el investigador y biólogo Greco Hernández. No quiero ser futurista, no quiero ser visionario de nada, simplemente es tratar de explicar hacia dónde están las tendencias de la posible evolución humana respecto a lo que hoy está sucediendo en los avances científicos. Greco Hernández es especialista en la biología del desarrollo, autor de libros como El espejo humeante, ensayos sobre la creatividad científica en biología. El doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid plantea que el acelerado ritmo del avance científico y tecnológico provocará la reconfiguración de la naturaleza biológica del ser humano como Homo sapiens. Cuerpo, genes y mente serán modificados y no precisamente por procesos darwinianos. Está cambiando su biología, está reconfigurando su biología, su estructura natural, que fue labrada durante millones de años por la evolución darwiniana. Se sabe el fundamento físico y químico de cómo funcionan los diferentes procesos celulares, y uno de tales procesos celulares es el funcionamiento neuronal. Entonces se piensa que hay un equivalente, digámoslo, computacional, fabricado por el hombre de la funcionalidad de una neurona. De modo que si conocemos bien cómo suceden los procesos celulares, los podemos replicar o reproducir en un tubo de ensayo. Si tenemos un soporte no necesariamente biológico, sino un soporte, por ejemplo, de silicio, podríamos reproducir la actividad neuronal y sus consecuencias como lo es la mente, si reproducimos los procesos que llevan a cabo las neuronas. Y se piensa que eso se puede hacer, o se va a poder hacer ya en unos 20 años, es digamos lo que se está pensando. En sus ensayos sobre lo que llama la primera revolución antropogénica, Hernández asegura que si no se reflexiona y se establecen leyes a nivel universal sobre la utilización de técnicas de edición genética como el CRISPR-Cas, se podrán crear incluso humanos a la carta. Es lo que le da miedo a la gente, porque vamos a tener un montón de seres humanos que ya hayan sido diseñados en una computadora y bueno, pues en algún momento, en algún tiempo, van a empezar a aparecer personas con un genecito aquí modificado, con otro genecito allá. Ahorita está muy regulada por organismos internacionales con bases éticas que no se puede tocar el genoma humano, que dejémonos como estamos. Sin embargo, las leyes del dinero, las leyes de la vanidad humana y las leyes de la locura del ser humano, y sobre todo las leyes del dinero y del mercado, van a romper totalmente el paradigma actual de la ética humana. El biólogo mexicano asegura que a pesar de que los seres humanos son racionales, espirituales y creativos, llevan un gen faustiano en activo, es decir, un gen insatisfecho con su vida. Greco Hernández es autor del libro Homo Roboticus, y a las primeras 2 personas que nos escriban al correo noticias22@canal22.org.mx y nos digan cómo creen que será el hombre del futuro, se llevarán estos 2 ejemplares. Hasta aquí la información científica. Yo me despido y antes le quiero agradecer a Omar Mazariegos la realización de esta sección. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más noticias culturales. Bueno, y ahora nos vamos, gracias a Karen Rivera, a la tercera entrega del reportaje especial, el regreso de la diosa lunar que realizó la agencia N22 a propósito de los 40 años del hallazgo que detonó el proyecto Templo Mayor. Los miles de vestigios hallados durante las excavaciones del conjunto arquitectónico del Templo Mayor entre 1978 y 1982 dieron lugar a la creación de un museo de sitio. El Museo del Templo Mayor fue inaugurado en 1987. Yo lo diseñé o lo planifiqué
en forma tal que tuviera 2 alas, ¿no? Cada una con 4 salas. Vimos la necesidad de que estuviera igual que el Templo Mayor, viendo hacia el poniente, ¿verdad? Y que estuviera dividido internamente en el lado de Tlaloc y el lado de Huitzilopochtli. De esa manera uno empieza la visita por el lado del dios de la guerra, ¿verdad? Primero con una sala introductoria, con los protagonistas que fueron investigando el Templo Mayor, como Manuel Gamio, ¿verdad? Humboldt, y después ya empieza todo lo dedicado a la imposición tributaria, a la expansión militar mexica, etcétera, hasta llegar a la sala superior, donde ya se atraviesa uno al lado de Tlaloc. O sea, empieza todo el aspecto de esa producción agrícola tan importante para el mexica. Y entonces ya uno va bajando, ¿verdad? Ahí en la última sala hay una presencia de lo colonial que también aparecieron aquí muchos vestigios coloniales. El museo cuenta con piezas de suma importancia para la investigación arqueológica, pero que además impresionan al visitante por su magnitud y belleza, como Tlaltecutli y Coyolxauhqui. Estas figuras de los guerreros águila, que efectivamente en el extranjero han atraído mucho, igual que la olla Tlaloc policromada, sobre todo en azul, ¿verdad?, que representa a Tlaloc. Y hay una pieza en especial que a mí, desde el punto de vista artístico, creo que es un verdadero logro del escultor que la hizo en piedra, y es la figura del caracol. Esta figura, más o menos tendrá unos 80 centímetros de largo, es una pieza para mí excepcional desde esa perspectiva, ¿no? El caracol simboliza fertilidad, tiene vida en su interior, es una matriz en cierta forma, ¿no? Habita en el agua. Y una sala muy particular es la sala 6, en la que la dedicamos, dada la riqueza que había salido de materiales de fauna y flora, la dedicamos a eso, ¿no? Principalmente las presencias animales a través de las ofrendas y demás, para dar una idea de, digamos, de todo ese culto que se rendía aquí a sus dioses. Gracias a los trabajos del Templo Mayor se ha podido ir conformando un nuevo rostro del mexica. ¿Qué les parece? Es realmente una historia espectacular la de esta deidad. Y con esto, ya que estamos centrados en el tema, ¿qué les parece si vemos cómo continúa esta serie que nos ha preparado la agencia de Noticias 22 el próximo lunes? ¿Qué vamos a abordar en esta entrega? Afortunadamente, la Ciudad de México tenemos todo un pasado y toda una riqueza cultural que se encuentra depositada en el subsuelo y que es sumamente importante conocer nuestras raíces. Estuvo muy cortita la probadita, Rafa. Sí, debe ser una mini probadita. No, uno se queda así con más ganas de lo que pueda venir más adelante. Yo quiero verlo el lunes, hay que verlo el lunes. Hay que estar, todos tenemos que vernos el lunes, pero por lo pronto, Laura, nos vamos a una brevísima pausa. La Universidad Nacional Autónoma de México publica el primer libro dedicado al análisis de videojuegos y su impacto social. Los videojuegos han dejado su marca como un elemento importante en el desarrollo cultural. Sin embargo, al pasar de los años, su evolución ha transformado la forma de ver,
jugar y hasta entender la construcción de estos productos. Por ello, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través de la Finisterra y en colaboración con otros especialistas, presentan el libro Aportes para la construcción de teorías del videojuego. El punto de partida para este libro es considerar al videojuego como un producto cultural. Entonces, por lo mismo, tiene que tener un enfoque multidisciplinario para su estudio. En el videojuego intervienen las personas que los desarrollan, la estructura que se crea de un juego mismo y los jugadores, cómo conviven entre ellos. Es un libro que está con más tendencias a las ciencias sociales y trata de explicarnos el videojuego desde esa parte social. A través de 7 capítulos, el lector conocerá de manera amplia el impacto social que han tenido los medios electrónicos interactivos en los jugadores. Este recorrido abarca un paseo histórico y social desde el surgimiento de los primeros juegos, problemáticas, evolución y también un desentramado temático que el teórico puede implementar en su metodología de investigación. El propio videojugador debe cambiar esa forma de cómo se ve y cómo lo ven. Ahora el videojugador debe entender esto como si leyera libros, ir al cine. Hoy en día, para estar completo culturalmente, tienes que también jugar videojuegos. Y no nada más jugarlos por jugar. Hay que entender qué estás aprendiendo de ese discurso que te dan los videojuegos o qué tipo de efectos tiene ese videojuego en ti. Por eso es importante que este libro abra esa discusión para que el propio medio y los propios videojugadores se vean de otra forma. Este es el primer título escrito por distintos académicos y se espera que en un futuro publiquen más temas, de acuerdo a la evolución y adaptación de los juegos de video. En posteriores libros nos enfocaremos más al proceso de desarrollo, cómo un creador desarrolla un videojuego, la parte de la realidad aumentada que se vivió hace poco con Pokémon GO y otras plataformas, realidad virtual. El libro está a su disposición aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la librería, o también vamos a estar en la FIL, en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Por ahí también estaremos presentándolo, ahí busquen la programación, lo más probable es que sea el 23 de febrero. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Juan Arturo Brennan está aquí, es viernes de música. ¿A quién nos trajo? Nos decía que a Frida Kahlo y sus cartas, no ¿será creo, cierto? no Juan creo. Arturo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Arturo? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a ustedes. Nuestro segmento musical de hoy es doble. Punto número 1 es información, entrevista, comentarios. Punto número 2 es recomendación e invitación. Voy a empezar por la invitación y después se las repetimos. Quedan 6 funciones de la muy interesante ópera de cámara Las Cartas de Frida, de Marcela Rodríguez. Más tarde les voy a dar un poco más detalle del horario, los lugares es en el Helénico, es martes, miércoles, después les decimos un poco más a detalle. Lo interesante es que sí, es esa Frida, y está conmigo esa Frida, Frida Kahlo. Bienvenida, Frida. Perdón, encarnada por Catalina Pereda, la soprano que hace el papel de Frida en esta ópera. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, Juan Esta Arturo. es la segunda corrida de la obra, ¿cierto? Exactamente, la estrenamos en 2013 en una primera versión, y esta segunda versión que estamos en el Helénico, integramos a otra Frida, digamos, yo soy la Frida que canta las cartas, y ahora está también Jesús Rodríguez, que es una Frida más madura, que habla otro tipo de cartas más reflexivas. Que no estaba en la primera versión. Que no estaba en la primera versión. Además de que Jesús Rodríguez está en esta segunda versión, anda por ahí pululando por nuestro estudio, vino de visita a echarle un ojo a su Frida, que está por aquí. Y además, Jesús Rodríguez es corresponsable de la puesta en escena, la dirección escénica, junto con Clarisa Maleiros. ¿Ok? Catalina, aquí presente, hace el papel de Frida, y aparecen también 2 actores, Alejandro Camacho, Carlos Brown. La música, repito, es de Marcela Rodríguez, ¿sí? Los textos son Las Cartas de Frida, así que es una ópera de cámara, no hay más que eso. Pero Marcela Rodríguez no la llama así, le puso un calificativo que me encanta. Explícanos brevemente. Marcela Rodríguez llama a su ópera ópera de toilette. Justamente porque una de las motivaciones de esta ópera surgió cuando se abrió el baño de Frida Kahlo. Y Jesús Rodríguez y Elena Poniatowska fueron de las primeras que entraron a ver este espacio de intimidad que había permanecido como una cápsula de tiempo durante tantos años. Y ahí fue donde se encontraron varias de estas cartas que forman la ópera. Y entonces ahí se les ocurrió hacer que toda la escenografía de la ópera estuviera situada en el baño de Frida. No solo porque ahí se encontraron los documentos, sino que qué lugar más íntimo que un baño para descubrir estos escritos, porque son cartas personales y también hay fragmentos del diario íntimo. Ajá. Entonces,
les pareció, y fue para mí un gran hallazgo, que todo sucediera en el baño, como un espacio metafórico, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo, además de metafórico, ese asunto de la intimidad, de ir la hacia privacía, adentro, ¿no? Y siendo Frida lo que fue y habiéndole pasado lo que le pasó, tiene una connotación súper importante de intimidad, ¿cierto? Sí, porque además, bueno, está Latina al centro, porque además, pues con todas las operaciones y los dolores y todo, pues ella se daba muchos baños de tina y se inyectaba, y el Demerol, y estaba todo ahí en ese baño, ¿no? Entonces, este universo contenido, que es también quizás el universo del interior, ¿no? De la mente, todo lo que está en este espacio. Ahora, respecto al contenido de todo esto, hay una selección de las cartas de Frida que tú interpretas, ¿sí? El complemento musical, ¿cómo lo describirías? Lo que compuso Marcela Rodríguez para Bueno, estas es interesante porque la parte orquestal para mí es lo más contemporáneo dentro, hablando musicalmente. O sea, son texturas minimalistas, texturas más complejas. De pronto es así un tenuto de las cuerdas, o de pronto unas cosas mucho más extrañas, no tan melódicas, digamos, hablando en un sentido más tradicional de la música. Y en cambio la voz sí es muy belcantista, ¿no? Es muy operística, es muy disfrutable, tanto de cantar como de oír. Entonces es este juego entre unas texturas densas o texturas mínimas con una voz que, digamos, que va como surcando estas texturas. Ahora, aquí yo quería interpolar esto, que es una mera suposición mía, no sé si es una suposición. En este caso en particular, el trabajo que idealmente puede realizar una intérprete, la protagonista, en este caso Catalina Pereda, con la compositora y con la codirectora de escena, o sea, la compositora Marcela Rodríguez y la codirectora de escena y Frida Madura, Jesús Rodríguez, debe haberte costado un poco menos de trabajo. Creo que te llevas bien con ellas, hay algo entre ustedes, ¿cierto? Es una ópera absolutamente nepotista. Absolutamente. Marcela es mi madre, Jesús es mi tía, y eso fue algo también bien interesante. La que tuvo la idea inicial de hacer esta obra fue Marcela Rodríguez, que empezó a descubrir estas cartas, empezó a componer, y nuestra primera reacción, tanto mía como de Jesús, fue no. Yo sobre todo me negaba porque decía, no, otra vez Frida Kahlo, ¿cómo? Ya estamos hasta aquí. ¿Qué más, qué otra cosa nueva se puede decir de ella, ¿no? Jesús misma había hecho en el 84 una puesta en escena, antes de la fridomanía, una puesta en escena sobre Frida Kahlo, pero ya tantos años después con toda esta ola. Y entonces Marcela nos insistió mucho, nos dijo, no, pero esta es otra Frida, ¿no? Esta es la Frida escritora, una Frida que recobra esta parte genuina del artista, que era una artista comprometida con su tiempo, crítica con sus colegas. Hay unas cartas divertidísimas, por ejemplo, donde critica a todos los surrealistas, a Breton. Entonces me dijo, lee las cartas y luego decides. Fue como un reto ahí. ¿Y te convenció? Y me convenció, sí. Bien. Antes de que lo volvamos a repetir al final del programa, ahí va el dato duro. Quedan 6 funciones de esta nueva versión de las cartas de Frida en el Teatro Helénico del Instituto Cultural Helénico, allá por donde saben, cerca de San Ángel, y martes y miércoles, los 3 martes y 3 miércoles que vienen a partir de hoy viernes, la semana próxima, las otras 2, 8:30 de la noche, martes, miércoles en el Helénico. Hay que ir a verla, de veras, es muy interesante. Ya dijiste tú un poco la mitad de lo que yo te quería preguntar, te lo voy a poner de otra manera. Hablaste de la fridomanía y de que de pronto se volvió una figura del tamaño que todos conocemos. ¿Qué significa un poco para ti, aunque ya me respondiste un poco, este hecho? Frida era lo que era antes de la fridomanía. Cuando vino la fridomanía se volvió de un peso mitológico, realmente muy, muy denso, ¿sí? Desde lo serio hasta lo meramente turístico, ¿sí? Entonces, ha habido docenas de Fridas. Menciono 2 extremos, por mencionar 2 extremos. La muy respetable película de Paul Leduc, Frida Naturaleza Viva, y la Frida de tarjetita postal turística de Salma Hayek. De pronto tienes que hacer otra Frida distinta, ¿sí? Brevemente, proceso interior para sacar una Frida que no es ni la una ni la otra. Fue tratar de olvidarme todo lo que sabía de Frida, regresar como a la casa de Frida Kahlo, no en fin de semana, por supuesto, tratar de encontrar esa soledad. Leí, por ejemplo, la biografía que escribió Hayden Herrera, me metí mucho en su diario y en sus propias cartas, y entonces tratando de ver, de escuchar a una persona, porque cualquier persona que te escribe una carta
¿no? Y además ella tiene una pluma fascinante y tiene un gran humor. Y ahí me fui construyendo este propio personaje de una Frida que yo no conocía en absoluto, porque no era la Frida de los cuadros, sino era la Frida reflexiva, pensadora, crítica, autocrítica, como la metapintora, digamos, ¿no? Acabas de mencionar una palabra fundamental que es para nuestro último intercambio. ¿Cómo les dijiste crítica y metacrítica? En la primera versión y en esta, ¿cómo les ha ido de manera general a ustedes, a la obra, etcétera, con la crítica y el público? Hemos tenido una muy buena crítica. Por primera vez tuvimos una función de prensa donde la prensa se quedó toda la obra y aplaudió muchísimo, que fue para nosotros una sorpresa, porque pues bueno, la prensa va, pues toma fotos y se va. Va a la talacha. Ajá, y estábamos todavía pues en el proceso de experimentar, siempre llega uno al ensayo general así, y ha sido una grata sorpresa la reacción del público. Y para nosotros también ha sido una experiencia muy linda. Para mí, sobre todo, ¿no? Hace 5 años y ahora, bueno, ya soy otra persona también. Otra Frida. Sí, y ya pasé este aprendizaje como intérprete y como cantante. Siempre uno pues pasa primero por entender la ópera, entender la música, cómo la metes al cuerpo. Ya una vez que está dentro del cuerpo, ya uno puede empezar a hacer realmente música, ¿no? Sí. Pues ahí está. Catalina Pereda, mi invitada de esta noche, es Frida Kahlo en esta ópera de Toilette, Las cartas de Frida, cuya música es de Marcela Rodríguez, su madre. Aparece la Frida madura, que es Jesús Rodríguez. Y les repito, Teatro Helénico, los martes y miércoles, 3 de cada uno que quedan, a las 8:30, 20:30 de la noche, en el Teatro Helénico. Vayan. Es muy interesante, yo la vi en su primera versión, espero poder estar en esta segunda. Y realmente créanme que ver a Catalina convirtiéndose habitando, llenando a una Frida que no es ninguna de las otras Fridas, es harto interesante. No dejen de ir. Catalina, mil gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Mucha suerte para Invoca Lupo, para las funciones que quedan, y estaremos por ahí. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos a ti. con algunas imágenes y sonidos precisamente de la nueva versión de Las cartas de Frida. No dejen de ir a verla. Gracias a ustedes, Laura, Rafa, la otra Laura. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Catalina. Gracias a ti.